es docente e investigadora de la Cátedra Introducción a los Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora del equipo de Psicoanálisis y Género de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, docente invitada del Seminario de Géneros y Psicología, jurada de tesis de maestría y tutora de tesis de grado. Es coautora del libro Género y Salud, las políticas en acción, compilado por Débora Tájer. Es autora del libro Maternidades en tiempos de desobediencias, versiones de una clínica contemporánea, muy buen libro. Coautora del libro Niñez, Adolescencia y Género, herramientas interdisciplinarias para equipos de salud y educación, psicoanalista, supervisora clínica con perspectiva de género. Muchísimas gracias, Graciela, por estar aquí el día de hoy. Tenemos también la presencia de Nadine Gassman. Ella es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora en Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins, es maestra en Salud Pública por la Universidad de Harvard y médico cirujano por la Universidad La Salle y la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una destacada, amplia y sólida trayectoria profesional, nacional e internacional de más de 3 décadas en las áreas de planeación, diseño, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos en materia de igualdad de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y el empoderamiento económico y político de las mujeres. Su trayectoria de larga data también incluye un extenso trabajo en distintos países en los ámbitos académico y social, con trabajo directo en el territorio, en donde ha liderado proyectos participativos e incluyentes dirigidos a impulsar el empoderamiento de las mujeres, así como para desarrollar políticas de fortalecimiento institucional e iniciativas innovadoras con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Muchas gracias, Nadine, por estar aquí. Tenemos también la presencia de Ángeles Sánchez Bringas. Ella es doctora en Antropología Social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, profesora e investigadora del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Ha sido coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer y jefa del área de investigación Mujer, Identidad y Poder. Desarrolla investigación en las áreas de salud reproductiva, género y cultura, salud materna y maternidades de mujeres de distintos grupos socioeconómicos y rangos de edad, así como investigaciones sobre la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Tiene publicaciones sobre diversos temas. Sus libros más recientes son Maternidades a debate en el siglo XXI, Los claroscuros del embarazo, la maternidad y la paternidad en la adolescencia, un enfoque cualitativo, y Desigualdades en la procreación, morbimortalidad asociada al embarazo, parto y puerperio, y las trayectorias reproductivas y de atención de mujeres mexicanas en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Ángeles, por acompañarnos el día de hoy. Y tenemos también a Verónica Alférez. Ella es licenciada en Psicología por parte de la Ibero, maestra en Investigación Psicoanalítica, maestra en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, facilitadora certificada del Early Intervention Program for Parents and Children del Circle of Security International y es miembro de la Red Iberoamericana de Apego con un interesantísimo trabajo sobre maternidades en prisión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Vero. Muchísimas gracias a todas y sin más vamos a dar inicio a este conversatorio. Vamos a empezar con la participación de Graciela. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, gracias Maxim y gracias Erika por la invitación, gracias Lampaj. Y bueno, un gusto con mis compañeras de panel, una fiesta realmente. Así que voy a compartir un Power para que yo pueda ir contándoles una pequeña recorte para este panel sobre el libro que yo trabajé y la temática de maternidades, y entonces así para no perderme y ustedes también seguirme. A ver, por aquí va. Bien, bueno, maternidades en tiempos de desobediencias, y desde ahí ya el mismo título nos marca un
tema de cuánto de deseo y cuánto de obediencia se imbrincan en estos escenarios y mitos que atraviesan las maternidades, ¿no? A ver, para cambiar. ¿Cómo se presenta el deseo o deseo mandato de hijo en las trayectorias de las mujeres en el ejercicio de maternidad, en la elección de tener o no hijos y el desarrollo profesional, en mujeres que el recorte de este trabajo que yo he hecho son mujeres de 25 a 40 años, profesionales, que se analizan, y este es un recorte, es un universo, esto no es para todos, pero da para mucho de pensar cómo los mandatos, los deseos y los mitos circulan en mujeres tradicionales, transicionales e innovadoras de distintas frecuencias y conviven también, ¿no? Entonces, el primer mito de mujer igual madre, ¿sí? Nos pone a cuestionar primero que toda maternidad es política, pero no toda maternidad es deseada, ¿sí? En el desanudamiento o en el abrochamiento que se ha hecho sobre reproducción y maternidad, podemos ver un primer orden de la especie biológico, que es el de la reproducción, que hace su clivaje en la sexualidad con todo el orden simbólico que ésta eh, representa, ¿verdad? Y la maternidad, el orden de la cultura, más allá de la ilusión de naturalidad que conlleva, acá preguntarnos cómo la función de maternidad toma el ser, toma la femineidad, ¿sí? Como para ser mujer hay que ser madre. Por lo tanto, ese significante juxtapone todo lo que representa las femineidades, que es mucho más amplia y compleja. Entonces, estos cuatro términos se implican, ¿sí? Y el desabrochamiento nos va a permitir, bueno, pensar cuáles son las estrategias políticas, la invisibilización y el sostén del ideal maternal, que siempre va a contramano de los ideales de emancipación para las mujeres, ¿no? Dos estrategias fundamentales del mito mujer-madre es el de el amor maternal y el instinto materno, ¿verdad? Esto arma un mapa reflexivo, ¿sí? Que serían lo que llaman algunos estudios las economías morales, ¿sí? Cómo estos afectos y emociones han relegado o han armado el mito de la madre abnegada en la lógica de la modernidad, de la familia nuclear, del capitalismo patriarcado, hace que la división sexual del trabajo y la división sexual del erotismo, que son los otros dos mitos que me gustaría articular, arman esta particular manera de reproducción maternidad, sexualidad, femineidad. El mito de la pasividad erótica femenina, como dentro de la única heterosexualidad posible, que es la de dominio en términos patriarcales, ¿sí? No es la única, pero la pasividad erótica femenina está muy articulada con la idea también del amor romántico, ¿sí? Que arma este combo de modelo tradicional de prácticas subjetivantes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que la idea o las formas procreativas, o sea, el modo de que la sexualidad se ubica como derivado del matrimonio, pasando al parentesco que tiene lazos de alianza, de alianza y afinidad, ¿sí? Y la línea patrilineal sanguínea, arma el parentesco, del parentesco al género y del género al poder binario
jerárquico y atributivo que arma esa lógica de público y privado, donde circulamos varones, mujeres y diversidades con diferentes derechos, ¿sí? Y formas de andar por la vida, también de las formas de la salud, de las formas de amar y las formas del morir también. Entonces estos tres mitos, mujer igual madre, el erotismo pasivo al servicio del placer para un otro, vía el amor romántico, también forma parte de esta división donde las subjetividades femeninas quedan como trabajadoras invisibles, que creo que alguna de mis compañeras de panel va a trabajar más en profundidad, y que es el sostén remunerado del sistema capitalista, no remunerado, perdón, valga mi ilusión, del sistema patriarcal capitalista, ¿sí? Entonces habrá que revisar los cambios en las teorías, revisarlas y hacer cambios en la teoría, y cuáles son los modos o las formas de los contratos sexogenéricos de la actualidad y los efectos que ha producido los avances en las técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? ¿Dónde me sitúo yo para trabajar estas cuestiones? En psicoanálisis y estudios de género. O sea, la perspectiva de género dentro del psicoanálisis nos va a permitir tener herramientas de la dimensión epistémica, ética y política, de cómo se construyen deseos, prácticas y anhelos, tanto en varones como en mujeres, como en las diversidades. El psicoanálisis, a partir del siglo XIX, cuando se crea la madre, el psicoanálisis crea la histeria, ¿sí? La psicopatología femenina. Entonces podemos hacer una articulación entre la pasividad erótica femenina y la aparición de la frigidez, la neurosis del ama de casa como un único lugar que Amorós llama las idénticas, nada valorado social y económicamente para repartir, la depresión reactiva, que es el malestar sobrante de estas prácticas, la sobreprotección o sobreinvestimiento sobre los hijos, y por lo tanto, cuando migran del hogar, el síndrome del nido vacío, que es un particular armado del narcisismo de género del ser para los otros, ¿sí? Entonces, dicho esto, podemos decir que en la actualidad, y ahí recupero a mi maestra Débora Táger, cómo pensar o qué tiene para ofrecer el psicoanálisis hoy en sus revisiones, para estar siempre vivo, es lo postpatriarcal, lo posheteronormativo y lo postcolonial para pensar y salir de las identificaciones, diríamos, imaginarias del sí mismo, ¿sí? De estar siempre ahistórico y universal, cosa que sabemos que no es posible, pero algunas escuelas insisten, ¿sí? Y también articularlos con epistemes multidisciplinarias como se ven en este panel. ¿Qué nos permite en este tema el psicoanálisis con perspectiva de género? Ver que las feminidades contemporáneas también arman el deseo de hijo por fuera de la ecuación de la teoría tradicional pene igual hijo y mujer igual madre. También cómo las asimetrías jerárquicas se encuentran fantasmatizando el deseo y el poder entre los géneros, ¿sí? Y revisar dentro del corpus del psicoanálisis dos fantasmas privilegiados de la constitución del psiquismo. Uno es el Edipo, de solución paterna, lo llaman Michel Tort, ¿sí? Que le asegura a los varones el monopolio del orden simbólico y como garante de que los niños entren en la cultura, y el de castración como esta forma de cómo pensamos las alteridades y las diferencias, ¿no? Que ahí sabemos que son, como dice otra maestra, Ana María Fernández, el problema de la diferencia es que sean desigualadas.
¿Cuánto hay todavía de la pregnancia de la diferencia sexual anatómica, como esto de la anatomía no es destino, ¿sí? Situando como el útero un órgano de expropiación política y económica, ¿sí? La anatomía no es destino, pero el patriarcado, como veremos en algunos recortes clínicos y llego, insiste. También ver cómo las funciones, roles y ejercicios de las maparentalidades vienen teniendo tendencias plurales, diversas, y esto ha cambiado un poco el escenario, por lo menos de ciertas poblaciones, aunque hay otras que todavía uno podría decir siguen estando como en un sistema preciudadano, ¿no? O sea, que hay derechos vulnerados o las mujeres en particular de baja intensidad, como dicen algunas teóricas. Y los efectos simbólicos e imaginarios en las subjetividades de estos niñes del siglo XXI. Entonces el trabajo es epistemómico metodológico, revisar conceptos y teorías, y el trabajo clínico que yo he hecho en esta tesis convertida en libro es donde yo me formé, que es en la cátedra y con Débora y otros muchos maestras y maestros, la perspectiva de género. Y en este caso, actualizada, como está en el libro de Débora, Psicoanálisis para Todos, con estas perspectivas que les contaba, postpatriarcal, posheteronormativa y postcolonial. ¿Qué, ¿Qué trabajé yo? Tomé el trabajo clínico de 5 historiales. En el primero trabajé cómo la ciencia avanza con y sobre las mujeres, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando las técnicas de reproducción asistida dan la posibilidad de fecundación? Allá, ahí donde una mujer no tiene deseo propio y queda tomada al deseo de su pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo impactan estos desarrollos científicos, que son maravillosos para quienes no pueden, pero también impactan en las decisiones procreacionales y en las relaciones de poder y de decisión en parejas? Estas mujeres que yo he tomado para este recorte son todas cis heterosexuales y con parejas varones. Entonces, una de las viñetas, ella dice claramente que no tenía ninguna afinidad por la maternidad y le llega por el deseo de su marido, que aparte era el que, si bien la infertilidad era de la pareja, o podríamos decir está dentro de la pareja, el problema a nivel orgánico lo tenía el varón. Bueno, esta cuestión de la crianza, predominio femenino, hace que ella repita ahí ese modelo de hacer en lo doméstico sentimentalizado, hacer sola, y el proveedor infatigable de lo público. Entonces había mucha necesidad de sostén que no era posible que se adecuaran porque estaban viviendo como muy lejos de las familias y de amigos para armar una red. Y esto fue muy, muy problemático. Perdón, que se me fue. En el otro historial, como la erotización del apego, y acá tenemos una de las panelistas, que Verónica, que ahí voy a poder preguntarle, vamos a poder compartir, cómo los vínculos de apego, de socialización primaria en las mujeres, arma un determinado vínculo conyugal y también con les hijes, ¿no? Entonces, en esta paciente era una cuestión de mucha dificultad para diferenciarse, y la idea del hijo como ajeno no lo tenía armado como lo necesario de la alteridad, sino como esos apegos feroces, como dice Pornick, la escritora,
y que entonces se vive como ominoso la distancia y no como alteridad, ¿verdad? Y también esto, de que para esta joven, amar, trabajar, desear un hijo en las fronteras de la transición, porque era muy innovadora en muchas prácticas y muy tradicional y muy apegada a modelos de armado, que hacía que tuviera un sufrimiento con respecto a qué renunciaba ella o a qué renunciaba su partener, y esta idea que abrió un interrogante si no quería hijos con ella o no quería hijos él, que ahora pasa al revés también, mujeres que postergan la maternidad y varones que quieren tener hijos y piensan que la letra viene como antes, que si ellos quieren ya está. Bueno, para algunas mujeres y varones esto es una negociación mucho más transicional. Un minutito, Graciela. Bueno, voy a dar algunos otros ejemplos de los mitos. El cuestionamiento del instinto maternal, no me sentía con capacidad para criarlo, tenía claro, no era algo que decía por decir, y aún así fue destino tenerlo. Después se trabajó cómo amar a aquel que no deseó, pero que es un real y que era su hijo, y bueno, y otras cosas que después podemos abrir con respecto al dividendo patriarcal, en que él quería un hijo y después no se pudo hacer cargo él, el varón. La idea de amor romántico de otra paciente, de esperar el príncipe azul, y también los soportes de la ciencia en pensar que podía tener un hijo a la carta. El tema de generación, género y clase, porque género se arma también interseccionalmente con otras diferencias, ¿no? El anhelo, como otra vez el ideal de familia nuclear, ¿no? La familia Ingalls, el amor romántico en tiempos de amor líquido, ¿sí? Armar para toda la vida, y como en esta joven el no tener se le armó como categoría trófica, en el sentido que cuando queda embarazada no quieren tenerlos, ¿no? O sea, hay una nueva forma de habitar el cuerpo y la genealogía, producto también de su trabajo, y quiere abortar, y el abortar como práctica en ese momento, ahora en la Argentina, gracias a Dios, el aborto es legal. Las prácticas clandestinas y las penalidades sobre esto arman una particular manera de malestar, ¿verdad? Tres cosas que me gustaría decir para cerrar sobre los contextos de toma de decisión del embarazo, que yo creo que circulan más allá, que la implementación va a llevar su tiempo, por lo menos para el campo sí, no psicologizar, ¿sí? No pensar que es un tema intrapsíquico solamente en las mujeres, sino cómo lo vive cada una, no naturalizar que siempre hay sentimientos de culpa sobre la práctica, y no confundir los niveles de derechos a los dilemas éticos que pueda tener cada quien. Entonces, para terminar, quisiera decir esto, que en tema de las maternidades, que son plurales, ¿sí? Y son políticas, ninguna y todas quieren ser madres hoy, ninguna por el costo en la autonomía y todas aún por el valor del ideal. Perdón. Muchísimas gracias, Graciela. Súper interesante esta primera aportación, bueno, muchas aportaciones que vas haciendo. Me empiezan a surgir muchas preguntas para empezar, pues si ya hay una separación, ¿no? Entre este ser madre y ser mujer, ¿no? Cuando parece seguirse conservando la maternidad como algo natural, como algo universal, y como algo donde muchas veces se va centrando la autoestima de las mujeres, ¿no? Y cómo compite efectivamente ese deseo con el deseo de un lugar en el espacio público, ¿no? Con este espacio en el campo laboral, en el campo académico, en el campo político. Y bueno, pues vamos a continuar
con la participación de Nadine Gassman. Muchísimas gracias, Nadine, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Erika, Maxine. Realmente quiero agradecer esta posibilidad de estar con ustedes hoy, porque me parece que es muy pertinente hablar y cuestionarnos los conceptos de maternidades, y me gustó mucho que Graciela lo pusiera ya muy claramente desde lo político, desde lo diverso, porque son conceptos muy importantes para la sociedad, pero especialmente para las mujeres en estos tiempos, como ella misma nos decía. Estamos en la víspera del Día de las Madres, hablábamos del 10 de mayo en México, del segundo domingo de mayo en muchos países, en un año donde la pandemia ha puesto el tema del cuidado, de los cuidados de los niños, niñas, niñas, de una manera diferente. Yo diría que, o sea, lo hemos vivido siempre, pero este año, después de un año de estar en casa, de estar cuidando, haciéndonos cargo, realmente reflexionar sobre esta experiencia es muy importante. También porque ha sido un año donde muchos de los mecanismos y las instituciones que nos apoyan para estas labores de crianza están suspendidos. Entonces, las mujeres, las madres, y desafortunadamente yo voy a hablar muchísimo del tema de la corresponsabilidad, pues en este imaginario colectivo de te toca, pues nos ha tocado ser maestras, cuidar la casa, pero además seguir trabajando. Y yo, la tercera razón por la que me parece extremadamente importante hablar sobre esto hoy y aquí y con ustedes, es el momento histórico donde los feminismos diversos, muy diversos, están en las calles, están en la prensa, están en la televisión, cuestionando el status quo y los estereotipos de género y por ende la concepción tradicional de las maternidades y de las familias. Además de toda esta discusión que está en las casas, en las calles, en la academia, sobre las diversidades y esta idea de las maternidades diversas. Ya lo decía Graciela, y creo que es muy importante que desde los feminismos la maternidad patriarcal, este mito de la madre realmente no nos representa. Es una maternidad que en muchos casos está en contra del derecho a decidir de las mujeres, y por eso está este tema de mujer igual a madre, que hemos cuestionado todas y cuestionan de una manera más amplia las mujeres jóvenes. Es tan importante, y por eso tan importante trabajar en que la maternidad sea libre, escogida, y que realmente el derecho a interrumpir el embarazo sea un derecho de las mujeres. La otra cosa que no nos representa es considerar que la crianza es una responsabilidad exclusivamente femenina. Y también esta idea de que la maternidad es una cuestión individual, que pone a las mujeres en el mundo privado, que nos pone en el hogar y que determina la división sexual del trabajo, que es tan central a las desigualdades de género, a la discriminación. Este modelo de maternidad patriarcal, tradicional, es un modelo que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista feminista, hay que cambiar, hay que erradicar. O sea, tenemos que pasar a mirar a la maternidad con muchos menos prejuicios y desde otro lado. No la podemos rechazar ni ignorarla, de hecho es una experiencia central para muchas mujeres que la viven muy positivamente cuando es una opción deseada. Pero también, y lo dijo también Graciela, tenemos que pensar en las maternidades como un fenómeno que se da en un contexto y en un tiempo, y por eso el cuestionamiento hoy es tan importante.
las mujeres en general vivimos la maternidad también con mucha culpa, ¿no? Porque hay este mito de la madre perfecta y con ello es importante problematizarla, desenmascararla y construir otras maternidades en plural, diferentes, que realmente respondan a las necesidades de las mujeres en este momento. Y por otro lado, tenemos que mirar a la maternidad desde una perspectiva política, entendiendo que la maternidad viene determinada, como yo decía, por el contexto socioeconómico, el momento actual, y por eso, cuando la ponemos como una cuestión que se resuelve individualmente, pero y no reconocemos que está atravesada por las relaciones de poder, las relaciones de género, de clase, de etnia, en la diversidad de las mujeres y sus contextos, no solo no la estamos valorando socialmente, pero también se invisibiliza y no muestra estas experiencias de las maternidades, como decía, atravesadas por todas estas desigualdades sociales. Esto lo decía también Graciela, eso tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con el capitalismo y la transformación de esta familia a esta familia nuclear que desvincula a las mujeres de sus redes de apoyo, porque no es la misma experiencia de maternidad de mi bisabuela, mi abuela, mi madre y la mía y la de mi hija, porque realmente nos va haciéndolo una experiencia más individual, menos colectivo. Y entonces este hecho biológico de que las mujeres se embaracen y den a luz y lacten, hace esta división sexual del trabajo como si fuera que así tiene que ser, que no hay alternativa. Y también, como bien decía Graciela, determinan las relaciones de género. Y esto es lo que está en este momento, y desde el feminismo y mucho antes, en crisis, en esta cosa de que este ideal de madre no es el que estamos queriendo las mujeres y mucho menos las mujeres jóvenes. Y a mí me parece muy importante repetir algo que decimos desde el feminismo, que es muy importante. Aunque la reproducción se conceptualiza como una cuestión individual, no podemos dejar de reconocer, y esto es esencial para lo que estamos haciendo desde el punto de vista de las políticas públicas, que es una función social. O sea, la reproducción es una función social que es básica para la manutención de la especie, de la fuerza de trabajo, y por eso la responsabilidad sobre la reproducción y el cuidado tiene que ser una responsabilidad colectiva y social. Entonces, es muy importante quitarnos varios de estos mitos. Algunos ya se hablaron, pero también esta idea de que las mujeres tenemos este instinto de cuidado que no tienen los hombres, esta cuestión de que somos más amorosas, que somos mejores para cuidar, porque eso nos va poniendo en ese lugar a partir de y alimenta las culpas también, ¿no? Entonces sí tenemos que pasar a pensar el tema de la maternidad como una parte de la reproducción, y tenemos que pensar en el cuidado y la crianza como un tema de corresponsabilidad dentro de las familias, y no solo la familia nuclear, pero también la familia empleada, pero también del Estado, de las comunidades, del sector privado. Y es en este contexto y en la pandemia que hemos vivido, que el tema no solo se ha profundizado y agudizado, pero nos ha mostrado un tema que es central para las mujeres, que es la pobreza del tiempo que tenemos las mujeres, ¿no? Estas jornadas que se han hecho además con la pandemia más largos, donde somos, además de todo, maestras,
cocineras, etcétera, y además no podemos fallar en los empleos, y con eso también lo público del trabajo de las mujeres ha entrado en el espacio privado. Y por eso, desde el punto de vista de políticas públicas y del trabajo que hacemos desde el Instituto Nacional de las Mujeres, realmente hemos estado hablando, porque hablamos con las mujeres, con eso hicimos el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, hablando con las mujeres de todo el país, de toda su diversidad, la importancia de los cuidados y de desarrollar un sistema nacional de cuidados. Y cuando hablamos de eso nos referimos a las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Es un trabajo, como ya dijimos, esencial para sostener la vida, para reproducir la fuerza de trabajo y las sociedades, y genera una contribución fundamental para todo. Es el sostenimiento de la vida, como decimos, para la producción económica, para el desarrollo y el bienestar. Solo voy a dar una estadística para decir por qué decimos que está en manos de las mujeres. En México, las mujeres dedican casi 40 horas a la semana en labores domésticas y de cuidado. Y esto es muchas veces además de sus 40 horas de trabajo. Y se comparan con 15 horas que dedican los hombres. O sea, hay una brecha de 24, casi 25 horas. Y este es un trabajo que no se reconoce, que no se remunera y que, como decía yo, nos mantiene pobres de tiempo y de dinero. Esto le ha quitado a las mujeres tiempo para acceder a la educación, al trabajo remunerado, a las prestaciones que brinda el trabajo remunerado, como la seguridad social, las pensiones, o simplemente a tener tiempo para hacer nada o ir al cine o lo que uno quiera, ¿no? Pero también ha quitado la posibilidad de que este tiempo sea remunerado y les dé autonomía y seguridad económica. Entonces las mujeres se quedan atrapadas en un círculo de actividades que las deja exhaustas y sin tiempo para ellas mismas. Y entonces el hogar se vuelve un lugar también pobre de tiempo. Entonces, para revertir esta pobreza de tiempo, tenemos que impulsar una revolución de los cuidados. O sea, tenemos que caminar hacia políticas públicas de redistribución del trabajo en los hogares, pero también en el mercado y en el Estado, porque todos ellos se benefician de ellos, pero no comparten los costos. Y vale la pena decir que los cuidados tienen como sustento el marco de derechos humanos, o sea que cuando hablamos de estas actividades también incluye la responsabilidad del Estado de garantizar su calidad, su accesibilidad y la suficiencia de los cuidados. Redistribuir la carga de cuidados también contribuye a pensar las maternidades desde una mirada feminista que reduzcan las desigualdades de género. Si los otros se hacen corresponsales de estas labores, el cuidado dejará de asociarse exclusivamente a las mujeres, como hoy sucede, y podremos pensar en formas de ejercer las maternidades sin el peso de los estereotipos que nos ponen en franca desventaja. Eso es lo que estamos haciendo en este momento en el Gobierno de México. Estamos desarrollando un sistema nacional de cuidados que va a transformar la vida de las mujeres. Y desde el IMujeres solo quiero contarles muy rápidamente qué estamos haciendo. Estamos, por un lado, apoyando el desarrollo de legislación en el tema. Estamos desarrollando políticas públicas y un modelo de cuidados que, por un lado, reconozca el valor de los cuidados, lo redistribuya y lo retribuya adecuadamente.
Esto va a permitir que las mujeres puedan incorporarse a la fuerza de trabajo y también decir que hay una gran diferencia entre la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo formal, que es alrededor de 44% comparado a 78% de los hombres, y que nos pone entre los países de menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado y formal de América Latina. Va a permitir cuidar de una manera adecuada, profesionalizando, apoyando el cuidado a todas las personas que tienen algún tipo de dependencia en las diferentes partes de su vida, y con esto también liberar el tiempo de las mujeres y transformar la división sexual del trabajo. Y finalmente, y una cosa que para nosotros en México es muy importante, es que una sociedad que cuida, personas que están conscientes de los cuidados, que son cuidadoras, desarrollan empatía y son mucho menos violentas, y con esto podemos ir también reconstruyendo el tejido social y pacificar nuestro país. Esta visión ha sido planteada en los últimos meses por los organismos internacionales como la CEPAL, como ONU Mujeres, que han puesto el tema de la economía de los cuidados como una área central para la reactivación post-pandemia. Entonces, realmente la corresponsabilidad en los cuidados hay que pensarla como central en el sostenimiento de la vida y la transformación de las sociedades, la sociedad mexicana, desde lo individual, lo colectivo, y por eso es que estamos trabajando desde Mujeres con todas las dependencias del gobierno federal, en los estados, en los legislativos, con la sociedad civil, y también hemos lanzado en el marco del Foro Generación Igualdad en las últimas semanas una alianza por los cuidados, en las que queremos que podamos a nivel internacional desarrollar políticas, problematizar el tema de los cuidados, de la división sexual del trabajo, y con ello transformar nuestras sociedades y sobre todo la vida de las mujeres. Yo me quedo hasta aquí agradeciendo esta oportunidad justo en estos días de poder compartir con ustedes estas reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Nadine. Creo que apuntas a temas muy, muy interesantes y muy importantes. Me quedo mucho con esta revolución de los cuidados, ¿no? Que creo que pues enfatiza la necesidad de la transformación de cómo entendemos la organización social, cómo entendemos la organización familiar y cómo entendemos el pacto conyugal, ¿no? Justo para que eso permita realmente o dé condiciones justamente para que las mujeres puedan tener más autonomía y mayor igualdad, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la participación de Ángeles. Muchísimas gracias por estar aquí. Tu micro. Tu micro está apagado, Ángeles. Muchísimas gracias por la invitación, Ampaca, Erika, Maxine. Es un gusto compartir con estas ponentes tan interesantes, con Nadine. En fin, ¿qué les puedo decir? Estoy muy a gusto, muy emocionada. La plática que nos ha dado Graciela, de lo que nos ha hablado Nadine, a mí me hace realmente reflexionar mucho sobre mi propio trabajo. Yo de lo que les voy a hablar es sobre la transición a la maternidad temprana. Es decir, estoy poniendo la transición a la maternidad en la adolescencia temprana.
Voy a amplificar, ya estuvo. Les voy a hablar de una experiencia de investigación que hicimos junto con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en donde se levantó una encuesta sobre el embarazo y la maternidad adolescente. El trabajo duró alrededor de 2 años y medio y a mí me tocó asesorar la parte metodológica del estudio cualitativo, porque además de la encuesta, lo que quisimos hacer fue explorar un poco la complejidad de la maternidad adolescente. Hicimos algunas entrevistas en 3 estados de la República, en Zacatecas, en la Ciudad de México y en Campeche. La idea era, bueno, explorar la complejidad de estas maternidades. Al inicio, algunos de los integrantes del equipo pensaban en la urgencia de saber por qué está sucediendo este fenómeno. Evidentemente, en ciencias sociales no podemos hacer esta pregunta del por qué, pero sí podemos acercarnos a esa complejidad y tratar de hablar y explicar cómo se va dando esta experiencia en mujeres, específicamente menores de 15 años. Dijéramos que, mujeres menores de 19, yo les voy a hablar de la maternidad temprana, que se refiere a mujeres entre 13 y 15 años. Es interesante pensar que en un país donde la fecundidad de las mujeres ha bajado muchísimo de los 70s, 80s a la fecha, la maternidad adolescente se mantenga en cierto ritmo, mucho menos acelerado que el del resto de las mujeres. Y no solo eso, sino que la maternidad de mujeres menores de 15 años vaya incrementándose. Entonces, esto ya nos hace pensar en un fenómeno particular que, además de ser una maternidad, yo diría un poco de excepción, porque va a enfatizar una serie de elementos y factores complejos que van a estar presentes en otro tipo de maternidades, pero que en este tipo de maternidades excepcionales o extremas, por así decirlo, podemos ver más claramente cuáles son esos factores que se van cruzando. Este es un claro ejemplo, como ya han mencionado Nadine y Graciela, de cómo los distintos ejes de poder, pensando específicamente en el eje de la clase social, la edad, el género y la condición de maternidad, se cruzan para colocar a estas mujeres en lugares de vulnerabilidad frente a la violencia, frente a la dependencia. Para este estudio realizamos 15 entrevistas en los distintos estados. Si ustedes ven la trayectoria reproductiva de estas jóvenes, se caracteriza principalmente porque la menarca la tuvieron a los 12 años. Un año después iniciaron su vida sexual. Meses después se embarazan, salen de la escuela. Un año después se encontraban unidas conyugalmente. Más de la mitad de estas mujeres no habían empleado anticonceptivos en su primera relación sexual, y las que sí lo hicieron utilizaron el condón masculino y la anticoncepción de emergencia.
En promedio existió una diferencia de edades entre estas jovencitas y su pareja de cerca de 6 años. Cabe mencionar que 11 de 15 adolescentes se unió con la persona de la cual se embarazó. O sea que, y esta es una cifra común en el embarazo adolescente, que en efecto se establece una relación de pareja con las personas de las que se embarazan. Estas jóvenes, la mitad de estas jóvenes había abandonado la escuela y cuando supieron que estaban embarazadas, o sea, inmediatamente después de haber conocido de su embarazo. A los 17 años, la mitad ya había comenzado a trabajar. Las chicas que fueron madres muy jóvenes vivieron bajo condiciones de pobreza y dependencia. Todas ellas radicaban en zonas urbano-marginales. Los padres de estas jóvenes eran trabajadores manuales. Las madres, en su mayoría, eran amas de casa, ambos con baja escolaridad. Todas las adolescentes vivían o con la familia de la pareja o con la propia familia de origen. Cotidianamente, las jóvenes del estudio habían estado expuestas a distintas formas de violencia e inseguridad, tanto dentro como fuera de la casa. Prácticas de acoso sexual, consumo de alcohol, de tabaco, de drogas. A continuación, quiero comentarles específicamente algunos hallazgos de mujeres que entrevistamos en la Ciudad de México. Ellas fueron 7 mujeres. Aquí tienen más o menos sus datos. Y lo primero que nos llamó mucho la atención fue el brinco, la transformación vertiginosa en la vida de estas chicas que pasaron del patio de la escuela al hospital, cuidando, en uno de los casos, a una hija con malformaciones a la que estuvo visitando todos los días durante un mes. La edad y la condición de estas jóvenes que iniciaron su vida sexual a tan temprana edad, las hace llegar con muy pocos recursos, tanto para la maternidad como para la relación de pareja. Tienen una corta experiencia afectiva y sexual, dependencia económica, no tienen ingresos propios, tienen algunas experiencias laborales en empleos precarios, baja escolaridad, poco acceso a métodos anticonceptivos y bajo o nulo asesoramiento y acompañamiento escolar en esta transición. De hecho, por eso dejan la escuela, porque no hay como una facilidad de las escuelas, de las secundarias, en ayudarlas a continuar sus estudios. Las condiciones de desventaja de las adolescentes, y nos llamó la atención también, se vieron matizadas por el contexto familiar, por sus vínculos y afectos, tanto de la familia de origen como de la red familiar más amplia. Y esto nos está hablando de la importancia de la maternidad en este país. Curiosamente, estas jóvenes pertenecían a familias donde había padre y madre. La madre ama de casa, algunas trabajaban, pero tuvieron un cuidado muy cercano de las hijas, no solo en lo cotidiano, sino la terapia para determinadas cosas, el fútbol, la natación, el box. Es decir, madres que, a pesar de algunas de ellas tener 6, 5 hijos, realmente procuraban un cuidado especial hacia sus hijas. También nos llamó la atención la participación de los padres, que si bien no estaban encargados del trabajo concreto, doméstico, día a día, sí tenían una presencia, sí tuvieron una presencia importante en la vida de estas jóvenes. En particular, cuando avisaron, cuando se dieron cuenta que estaban embarazadas, se informaron a sus padres,
Estos fueron los primeros en brindarles el apoyo y decir, pues vente, si tu pareja se va, nosotros te ayudamos a criar a tu criatura y a que estudies, o bien ofrecían que la pareja fuera a vivir a casa de ellos, o a conseguirles algún empleo donde ellos trabajaban. Esta parte fue algo muy importante porque esto ayuda a las chicas de esta edad a transitar esta situación difícil. Claro, esto no es común en todas las familias donde este fenómeno aparece, pero creo que es un punto importante para trabajarse dentro de las políticas públicas, tomarlo en cuenta. Otro hallazgo que consideramos importante fue corroborar que la secundaria, además de su objetivo académico, proporciona un contexto de socialidad e intersubjetividad que contribuye o dificulta el desarrollo de las y los adolescentes como sujetos que buscan autoafirmarse frente a los adultos. La secundaria genera la convivencia de los adolescentes y jóvenes en espacios reales y virtuales. En el salón de clase, el patio, los alrededores de la escuela, las fiestas, las redes sociales y el lugar de esparcimiento. Es a partir de la convivencia en secundaria que se genera toda esta actividad. Y en este sentido, nos dimos cuenta que se forman grupos, se comparten vínculos, significados asociados al ejercicio de la sexualidad fuera de la relación conyugal y en los que la sexualidad pierde su valoración negativa y deja de ser un tabú. Es en la secundaria donde algunos inician las relaciones sexuales, el consumo de alcohol, drogas y tabaco. Casi todas las adolescentes iniciaron sus relaciones sexuales con varones que ellas consideraban sus novios, que conocieron, fueron compañeros de secundaria o amigos de compañeros, o conocieron en lugares aledaños a su lugar de estudio. Es decir, y entablan una relación afectiva, unos meses después inician conjuntamente el descubrimiento del cuerpo, nuevos sentimientos, afectividades, incluso algunas mencionaron haberse enamorado. En dichas relaciones se dieron preludios sexuales que poco a poco fueron preparando la relación hacia una vida sexual activa de tipo coital. Las narrativas sobre el ejercicio sexual fueron siempre enunciadas, también esto nos llamó la atención, desde la reflexión y la autoafirmación. Curiosamente, no se habló de virginidad. Se aludía al placer o al displacer en sus encuentros sexuales. Algunas dijeron que fue muy decepcionante la primera relación sexual, otras hablaron de haberla disfrutado o de disfrutar el sexo después de una relación de mayor confianza con la pareja. En fin, se ve que otras expresaron curiosidad por la experiencia sexual. Es decir, a lo que voy es que hay ahí no sé, Graciela me corregirá, pero hay ahí un deseo sexual, un deseo de conocerse, un deseo de compartir el cuerpo, la sexualidad con, en este caso, el sexo opuesto, en los casos que vimos. No es el caso de mujeres frígidas ni de mujeres que necesariamente fueron obligadas. Había toda una inquietud de estas adolescentes que pensamos que esto también tiene que tomarse en cuenta para poder trabajar con ellas.
Para todas las adolescentes, el noviazgo y la gestación se produjo con entramados jerárquicos, y este es el otro punto fundamental, de género y edad, que produjeron formas particulares de dependencia, sometimiento y violencia en la relación de pareja. Los varones con los que iniciaron su actividad sexual, si bien en su mayoría eran adolescentes, guardaban una distancia de edad considerable con ellas, suficiente como para que ellos, las chicas, delegaron en ellos la anticoncepción. Ellos eran los que llevaban el condón o las píldoras anticonceptivas de emergencia. Y en este sentido, esto les daba aún todavía, ellos fueron quienes dijeron cuándo, de qué manera, en dónde tendrían la relación sexual, etcétera. Hubo casos, como verán, de algún aborto, de acoso sexual, de haber pues todo este acoso que actualmente ya se realiza a través de las redes entre los grupos de adolescentes. Otro tema importante fue el de los anticonceptivos. Tanto ellas como ellos sabían sobre sexo y contraceptivos, aunque su conocimiento era parcial. Algunas manifestaron desconocer los aspectos prácticos de estos temas. Por ejemplo, ignoraban cómo realizar la penetración o los efectos secundarios de abusar de las PAE. La mayoría de las jóvenes le dejaron la responsabilidad, como decía, a la pareja de el cuidado contraceptivo. Los casos mostraron escenarios donde predominó la falta de planeación, además de las dificultades para acceder a métodos para embarazarse. Pero uno piensa, bueno, a los 13 años evidentemente va a haber dificultades para acceder a los anticonceptivos, para las mujeres especialmente. Un momentito, Ángeles, por favor. Ok. Una vez iniciada la vida sexual, viene la terrible ambivalencia en relación con la gestación y el dilema entre el aborto o continuar el embarazo. Nos llamó la atención también que algunos de los padres, y no fueron pocos, claro, es Ciudad de México, abrieron la posibilidad de la interrupción del embarazo, pero estas chicas quisieron continuar con él. Y yo ahí también pregunto, es decir, se abren muchas preguntas en relación al deseo de maternidad. Por supuesto, hay un peso fuerte en cuanto a la culpa, como decían y verbalizaban, ¿no? Mi bebé no tiene la culpa de lo que yo hice. Yo tengo que responsabilizarme de lo que he hecho. Hay un grado de culpa, pero otro, y esto con esto cierro, fue la importancia que le dieron al embarazo para darle un vuelco a la vida. Varias de estas jóvenes estaban metidas en relaciones es decir, con alcohol, drogas, con la pareja, en grupos, algunas en algún grupo de pandilla, etcétera. Y esto les permitió el embarazo decir un freno total. A partir de aquí voy a estudiar, voy a luchar por mi hija o por mi hijo, voy a dejar las drogas, no vuelvo a beber. Como una disyuntiva, se abre un camino distinto, y esto creo que también es importante considerarlo para actuar con esta población. Finalmente, solo muy puntualmente, otra cosa que nos llamó mucho la atención, tuvimos un grupo de chicas en la pubertad, 9, 10 años, y llamaba la atención cuando estas jovencitas hicieron referencia a tanto la música como las fiestas, en donde
dijéramos, es un ambiente, yo creo que la juventud actualmente, las chicas muy jóvenes se están enfrentando a contextos muy erotizados, donde el erotismo se ha convertido en una mercancía que te venden en las series, en el internet, la música, los bailes, por un lado, y por otro lado son contextos socioeconómicos donde la maternidad antes de los 19 años es algo común, no es para nada algo extraordinario. Estos elementos creo que se juegan también en el desarrollo de este fenómeno que es la adolescencia temprana. Gracias. Muchísimas gracias, Ángeles. Solo como para anotar la importancia de esto que nos presentas, son los datos del INEGI del 2019, donde se contabilizaron 2.1 millones de nacimientos, de los cuales el 16.2 eran de mujeres entre 19 y 15 años. Y 8.500 nacimientos en menores de 15 años en México. Entonces creo que es súper importante, creo que presentas un contraste también entre pues la maternidad como este espacio también como de salvación, pareciera, ¿no? En contraste con la maternidad como un fenómeno que precariza, ¿no? En muchísimos casos, cuando son tan tempranos, también pues imposibilita muchas veces el salir adelante, ¿no? Bueno, pues es muy interesante empezar a ver estas intersecciones, ¿no? Entre edad, condiciones sociales, etcétera, y vamos a abordar ahora con Vero Alférez una condición muy particular que es la maternidad en prisión. Adelante, Vero, gracias. Gracias, Erika. Oye, pues un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que muy emocionada de compartir, ¿no? Bueno, pues con todas ustedes en este panel. Y sí, a mí me gustaría como compartirles un poquito nuestra experiencia en el trabajo con las madres, ¿no? Que son privadas de su libertad y que tienen a sus hijos en prisión, nacen ahí y viven con ellas hasta la edad de 3 años. En este proyecto, pues siempre he trabajado al lado de Adriana Villarreal, ¿no? Que es de APM, amiga, maestra y demás, con quien he podido como conformar un gran grupo para trabajar justamente con estas mamás, cuestiones de crianza, de sensibilidad materna dentro de los penales. Entonces, para iniciar, la verdad es que cuando a mí me invita Adri como a abordar y a trabajar esto con ella, pues yo la verdad ni sabía, no había pensado nunca que hubiera, ¿no? Bebés allá adentro en la cárcel. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo no sé eso. Entonces, digo, entiendo más o menos de apego y ella con Winnicott y entre las dos armar un programa que la verdad, pues es un programa bien bonito, se llama Jugar y Criar, donde pudimos de alguna manera juntas, pues sí, establecer algunas cuestiones que creemos que son muy importantes en la crianza, en la maternidad y en un contexto pues particularmente complejo por todo lo que implica, ¿no? Obviamente solas, dentro de prisión con un nivel de estrés altísimo por todo lo que esto conlleva. Un espacio, ¿no? La prisión donde, bueno, realmente pues es muy fácil dejar de ser persona, ¿no? En toda la extensión. Y entonces, bueno, cómo desde esta vulnerabilidad y desde esta parte de privación, ¿no? Privación, o sea, cómo poder ejercer la crianza. O sea, la verdad es que es un reto increíble. O sea, yo como mamá, o sea, cuando me tocó, ¿no? La primera vez verlas y acompañarlas, yo decía, bueno, o sea, si para uno acá afuera con todas, con muchísimas cosas, ¿no? Y conocimiento y con toda una tribu y una serie de gente que te acompaña para ejercer la maternidad es tan complicado, pues allá adentro, ¿no? Qué difícil y qué retador es esto. Sin embargo, para muchas de estas mujeres, dentro del penal, o sea, realmente la maternidad es una esperanza, ¿no? Es una esperanza, pues, de vida, y da vida, ¿no? O sea, de alguna forma. Y frente a esto, pues, obviamente tener
pues el gran reto de ejercer una crianza y una maternidad suficientemente buena, digamos, ajá, de acuerdo a Winnicott, pues, porque, pues imagínense con toda la situación y toda la problemática personal, o sea, social, económica, obviamente, pues, ¿qué te digo? ¿No? O sea, de pareja, que bueno, generalmente las parejas, pues ya no sabemos dónde quedaron ni a dónde fueron y no son visitadas y demás. O sea, cómo tener que, pues, fortalecer a estos niños durante estos primeros 3 años para que después puedan salir al mundo. Muchas veces no sabemos ni siquiera dónde van a ir estos chiquitos. O sea, los 3 años que salen, no sabemos si se van a ir, pues, con algún familiar, ¿no? Que generalmente es regresar a la familia de donde estas, mujeres, pues, ¿no? De alguna manera salieron también y tuvieron que delinquir. Entonces, volverlos a regresar como a este mismo contexto sociocultural y económico complejo, o pues con alguien más, ya sabes, con la amiga de la tienda, la vecina, porque eso ni siquiera está regulado, o simplemente pues a alguna institución, ¿no? Pública, y entonces tenemos en el DIF muchos de estos chiquitos que están ahí, con todas las implicaciones que después viene a partir de esta institucionalización, que bueno, claramente sabemos que, bueno, es realmente muy complejo y tiene un gran impacto en toda la salud, o sea, no nada más mental, en la salud física y mental del individuo por el nivel de estrés tan alto que se maneja. Entonces, es lograr que durante estos 3 primeros años, ¿no? Donde estos chiquitos, niñas, niños, van a estar con sus mamás, se fortalezca lo más que se pueda bajo este contexto tan retador, el desarrollo cerebral de manera óptima o lo mejor que se pueda, ¿no? Y además, pues, un vínculo de apego, pues, seguro, tratando de que sea suficientemente seguro, para que entonces tengan algunos de los elementos mínimos para poder salir allá afuera y enfrentar, pues, el abandono, digamos, o la adversidad. Algunos van a salir con sus mamás, pero muchísimos no, van a salir mucho antes que ellas y probablemente no las van a volver a ver nunca y no sabemos a dónde van a parar. Entonces, pues realmente todo lo que se tiene que trabajar durante estos primeros 3 años que son tan importantes para el desarrollo cerebral y pues bueno, ¿no? O sea, para todo lo que tiene que ver con la salud, insisto, no solamente mental, sino física del individuo, de tal suerte que estos chicos el día de mañana, estos niños, pues realmente puedan tener suficientes herramientas para enfrentar el mundo que les depara, que pues nunca sabemos cuál es, ¿no? Es realmente retador porque hay que trabajar mucho con estas mamás para que ellas, pues bueno, ¿no? Puedan tener como ser más competentes, digamos, en su maternidad misma. Y bueno, pues no hay tiempos tampoco, no es que vamos a darles terapia y vamos a abordar sus historias de vida, pues porque no, la vida, o sea, no nos dan los tiempos para hacer eso. Entonces es poder llegar y ejercer también nosotras como parte de este equipo que las acompaña. Un poco esto, ¿no? Que decías, Nadine, o sea, un poco esta parte de ser, pues sí, alguien, o sea, una tribu de alguna manera que va acompañando, porque efectivamente no es posible que la maternidad se ejerza de manera individual, sino que nosotros de alguna forma también formemos parte de este conjunto, de este grupo, de este sistema, ¿no? De cuidado, para que entonces la madre pueda tener, pues, como más herramientas para poder ejercer esto con estos chiquitos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que proveer de alguna manera para estos niños y niñas, para estas madres, para que realmente se pueda dar estos vínculos seguros dentro del penal? Bueno, pues sí es, pues realmente es un gran reto porque además, pues no tenemos muchas situaciones, o sea, es decir, a veces son niños que no conocen a lo mejor ni la luna, ¿no? Porque para cuando sale la luna ellos ya se tuvieron que meter a las celdas, no saben lo que es un perro. Entonces, es empezar desde un nivel pues bueno, de verdad es que es muy complicado cómo podérselos compartir. O sea, cuando nosotros llegamos y quisimos hacer este taller y cantar y jugar y poner, ya sabes, pues el paracaídas y todas estas actividades tan lindas,
pues íbamos con nuestras canciones, que cantamos acá afuera, ¿no? Y el chuchú y el trenecito y volteas y los niños no te siguen y porque claro, pues ellos no saben del chuchú ni del trenecito, ni del camión, o sea, ni del perro porque no lo conocen. Y entonces, y tienes a mamás que están a lo mejor deprimidas, que o sea, que esto les da un poco de esperanza, el tener estos bebés ahí y un poco de qué hacer y de ver por otros, pero con mucho miedo también. Son mamás que no sueltan ¿no? a sus chamacos, que todo el tiempo los cargan porque, pues, dejar explorar a un niño en este contexto, pues da mucho miedo. Y entonces ahí es donde estas cuestiones de apego y estas cuestiones de autonomía y de exploración, pues empiezan a complicarse un poquito, porque no hay confianza, ¿no? No hay confianza en uno mismo, en que pueda ejercer esta maternidad y tampoco hay confianza en el contexto ni en las otras internas. Y entonces, y además estamos sumamente estresadas porque pues obviamente es el encierro que muchas veces ya es prolongado. Entonces son muchas variables que se van sumando más. Obviamente, pues como sabemos, la crianza se ejerce desde, en un sentido, desde, pues cómo fuimos criados y acompañados en nuestra propia historia, cómo se vincularon con nosotros y desde ahí nosotros, pues nos vinculamos con. Entonces, pues con todas a lo mejor estas, pues deficiencias, no sé si decirlo así, pero bueno, con todas estas complejidades, pues tener el reto pues de enfrentar la crianza. Y entonces, pues bueno, obviamente de acuerdo a esto de la teoría del apego y demás, pues sabemos que para que un bebé pueda ser realmente competente, ¿no? Y que pueda, pues de alguna forma como florecer en su entorno, pues es muy importante el ambiente, ¿no? Y bueno, también Winnicott nos lo dice, o sea, el ambiente es fundamental y cómo facilitamos de alguna manera estos contextos. Entonces fue llegar, ¿no? Y bueno, desde poder a lo mejor arreglar, pues, un espacio para estos chiquitos, donde hubiera colores, donde hubiera dibujos, donde hubiera material. Fue desde toda esta creación, ¿no? De este ambiente, desde esta perspectiva. Después, pues, obviamente, establecer este taller de crianza para las mamás, que se divide en dos partes. Una parte que está enfocada al trabajo directamente con las mamás, ¿no? Sin los niños, vamos a decirlo así, y otra parte donde se trabaja con las madres y los niños. Y nosotros ahí, y bueno, es un poco esto, es nosotros acompañarlas sensiblemente, tratando de entender sus necesidades emocionales, siendo un refugio seguro a veces para ellas en momentos particulares de estrés, también fungiendo como una base de seguridad en muchos sentidos para que ellas puedan sentirse un poco más seguras de este ejercicio, de tal suerte que ellas puedan esto mismo o esta misma dinámica vincular, reproducirlas con sus propios hijos. O sea, es más que hablarles de teoría y de decirles qué es el apego y el estrés y por qué es importante, ¿no? La neuroquímica cerebral y que entonces es vivir una experiencia donde nosotras podamos ser un poquito de eso que ellas necesitan ser para sus hijos. Por eso es importante el tiempo en este programa, por eso es importante lograr confianza. Y yo creo que lo más difícil, por lo menos para mí, fue cómo, o sea, poder confiar en ellas, ¿sabes? O sea, cómo tú llegas a un penal que de por sí no es nada agradable, pero pues tú llegas sabiendo que, pues obviamente aquí pues hay gente que hizo algo que no tenía que haber hecho, ¿no? Y entonces hay prejuicios y entonces hay una serie de ideas preconcebidas que pues de alguna manera marcan cómo es que tú llegas a hacer este trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo con la idea de que tú eres la gran salvadora, ¿no? Que vas a llegar a dar algo, ¿no? Majestuoso y maravilloso a esta pobre gente. La realidad es que ni una ni otra. O sea, sí hay que trabajar muchísimo para llegar y sostenerte en el tiempo y confiar y aprender a confiar. O sea, a mí la verdad es que es una experiencia que por otro lado me ha dado muchísimo, muchísimo, como tal vez ninguna otra que yo haya tenido en mi carrera profesional, porque yo aprendí muchísimo de ellas y aprendí también
a ser un poco más humilde, ¿no? En muchísimos sentidos, porque realmente, o sea, es darte cuenta de que muchas veces estas condiciones en estas mujeres y están ahí, pues a veces, o sea, más que por maldad, por una necesidad franca de sobrevivencia. Entonces, son muchas variables las que influyen y entonces, pues bueno, ir aprendiendo eso y que también por otro lado haya gente que te diga, es la primera vez que me siento como persona o que alguien me trata como persona. O sea, o sea, trabajábamos mucho a través del biofeedback también, entonces filmábamos, les poníamos ciertas actividades con sus hijos y después mostrábamos los videos y cuando ellas se veían en este juego, en esta interacción, decían, o sea, yo nunca pensé que pudiera ser tierna, yo nunca pensé que yo pudiera jugar, o sea, o sea, yo nunca me había visto así. Entonces, mostrarles que puede haber otra mirada distinta de ellas mismas y que puede haber esta otra parte, o sea, que no todo es oscuro, ¿sabes? No solo es el lado oscuro, sino que también hay esta otra forma y entonces que ellas se integren, pues la verdad es que pues es una experiencia, pues una experiencia o sea, muy reconfortante porque también para nosotras pues como terapeutas en este acompañamiento, pues fue haciendo lo mismo un poco, ¿no? Ir integrando partes y ir dándote cuenta de que el reto es de todas, o sea, no importa si estás allá o acá, es decir, no importa que no sea o sea, tú seas maestra, doctora, yo qué sé, y que ellas no, o sea, el reto de la crianza y de ejercer la maternidad es igual en ese sentido. Lo deseamos en general, queremos hacerlo bien, queremos hacerlo suficientemente bien, porque amamos a nuestros niños, pero a nuestras niñas, pero en realidad es complejo porque se suman muchos otros factores. Entonces, es ser sensible a esto y que también ellas puedan aprender a ser sensibles a las necesidades de sus chiquitos. Trabajando muchísimo con procesos de autorregulación, porque obviamente pues ahí, o sea, es muy fácil que explote, porque además el contexto no favorece nada, el proceso autorregulatorio. Y entonces, imagínense, simplemente si tenemos que compartir celdas o sea, una celda está pegada de la otra y entonces hay ruido y entonces uno de los bebés llora en la noche y entonces la otra interna ya te está diciendo que ya lo calles porque, ¿sabes? Y el niño se siente mal y entonces tiene fiebre y tú no tienes nada para poder hacer algo, no tienes cómo o tratar de que la fiebre baje, o sea, son muchas cosas que se van sumando así todo el tiempo, entonces o sea, es como una bomba de tiempo todo el tiempo, tratando como de explotar. Entonces, por supuesto que el maltrato, pues son gente que viene también de historias de maltrato, de abuso, de negligencia, en la mayoría de los casos. Pues claro que cuando ellos tienen a este bebé en este contexto sumamente estresante, por supuesto que el maltrato vuelve a surgir. Y entonces es desde el grito, la grosería hasta el jaloneo, ¿no? En esta desesperación y en esta frustración de no saber cómo lidiar con estas cosas. Y entonces es poder mostrar que hay otra forma de trato, que hay otra forma para vincularse y que es posible hacerlo. Este es como parte pues, del mayor reto del taller. Y sí, trabajar mucho estas cuestiones de apego, de ser sensible en los momentos de estrés para estos niños, de saber cómo acompañarlos en esos momentos de dificultad de una manera que no sea coercitiva, de una manera que no ahogue la emoción, sino que realmente se favorezca la regulación emocional, al mismo tiempo que yo tengo que estar en estos procesos autorregulatorios también. Con este otro concepto importante, que es la mentalización, o sea, ir tratando de entender qué es lo que este chiquito, o sea, qué hay más allá de la conducta, qué puede estar sintiendo, qué puede estar como pensando en este momento y cómo yo puedo irlo acompañando, ¿no? Para lograr realmente, digamos, satisfacer esta necesidad emocional que se está teniendo, ¿no? Y al mismo tiempo irme automonitoreando. La realidad es que, pues es bien complejo ya si lo pensamos, ¿no? Es difícil
Digo, yo doy muchos talleres de crianza también pues, para las mamás y los papás. Y entonces, para los que estamos acá afuera, es bien complicado estas cuestiones que vamos trabajando dentro del penal y solas, mucho más. Y además es no nada más hacer que ellas en lo individual pudieran tener digamos, como estos entrenamientos, por decirlos de alguna forma, sino realmente formar una comunidad de mamás sensibles a las necesidades de todos estos niños. O sea, porque no nada más es mi niño, son todos los niños que hay ahí. O sea, hay penales donde, bueno, donde estuvimos trabajando de había 35, 40 niños, algunos que ni siquiera sabíamos que estaban, porque están en el pabellón quién sabe cuál, y ni siquiera no sabíamos, algunos que no están registrados. Entonces, por supuesto es que nosotras seamos justamente esta tribu, de alguna forma, en donde haya un sistema de cuidado, donde nos podamos sostener unas a otras para sostener la vida de estos pequeños que están ahí y realmente favorecer el desarrollo y el bienestar de todos. O sea, de toda esta comunidad, de todos estos chiquitos, que pues bueno, que ellos no delinquieron, ellos no tendrían por qué estar ahí. Sin embargo, tampoco los puedes separar de mamá porque es indispensable el alimento que estas mamás le pueden dar a estos niños, lo que ellas pueden darles en este contexto más nadie se los puede dar. Y finalmente eso es lo que los fortalece para salir adelante el día de mañana en el contexto en el que les toque estar. Realmente, o sea, la evidencia nos dice la importancia del apego, ¿no? De un apego seguro, de una adecuada mentalización. ¿Para qué? Pues para que realmente haya, o sea, salud de alguna forma a nivel mental, pero además resiliencia, pero además, o sea, una serie de factores pues, que necesitamos como seres humanos para irnos sosteniendo pues, frente al cambio, la pérdida y la adversidad de la vida, que es la constante, y lo que sabemos que es lo que hay. Entonces, en ese sentido... Un minutito, Vero. Gracias. Es como muy importante esta experiencia. La verdad es que sí es muy retadora, pero sí me gustaría decir que, o sea, es posible. Sí es posible, y sí es posible que estas mujeres sean madres suficientemente buenas a pesar de todas estas complejidades, y que sí, definitivamente tenemos que trabajar muchísimo en este país en dos sentidos, como profesionistas y bueno, personas o sea, que nos dedicamos a la salud mental, tenemos que salir del consultorio y tenemos que llegar a este tipo de contextos. No podemos seguir esperando en la comodidad del consultorio el paciente. Tenemos que salir. Y por otro lado, tenemos que trabajar mucho más con las políticas públicas. O sea, el que estemos hablando de este tipo de cosas, de estas niñas adolescentes, o sea, de los penales, todo esto, al final... o sea, no es algo de uno, no es que yo vaya y haga. Efectivamente, esto tiene que ver con todo un sistema en donde necesitamos de alguna manera unirnos y unir esfuerzos para realmente llegar a políticas públicas y que no llegue a un penal, que llegue a todos. O sea, que no sea un adolescente, que llegue a nuestros adolescentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que a mí me parece súper interesante este ejercicio que estamos haciendo, porque de alguna manera es darle voz a muchos que no pueden tenerla por sí mismos. Y yo creo que eso es parte de la responsabilidad que realmente tenemos como profesionistas de la salud mental. Entonces, pues muchísimas gracias, Eri, Gracias, por el espacio. Muchas gracias, pero creo que ha sido muy interesante este recorrido desde lo intrapsíquico, ¿no? Del deseo, desde el deseo de ser madre, hasta estas condiciones tan particulares que están en el exterior, que están puestas como en lo social y en estos contextos. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas felicitaciones para todas. Desafortunadamente el tiempo se nos fue como agua y ya es la 1:30. Entonces les voy a como a leer un poco las preguntas que tenemos, como para que cada una nos haga el favor de dar un último cierre y medio responder a lo que tenemos. Nos dicen, hay que reflexionar en el maternaje desde cómo es la relación con nuestra madre, cómo es la relación con nuestra pareja. Hablan también de la pobreza del tiempo y el exceso de exigencia, tanto en el trabajo en casa como en el trabajo en el ámbito laboral.
Mencionan también cómo el ocupar un espacio público implica muchas veces el pago del cuidado de los dependientes, ¿no? Tanto niños como enfermos y ancianos, y remarca la importancia de los programas de Estado, ¿no? Para poder favorecer el cuidado. Mencionan también sobre la violencia que muchas veces encontramos en los embarazos adolescentes, particularmente pensando pues que los embarazos adolescentes en general o muchas veces son producto de la violación, ¿no? Y cómo esta culpa de pronto pues pareciera que incita a la crianza cuando a lo mejor pues deberían de procurarse otro tipo de soluciones. Desde su perspectiva, ¿cuál sería la diferencia entre el maternaje y la función materna? Que creo que es algo también importante porque desnaturaliza o desliga desde a la mujer, ¿no? Propiamente de la función. Hablan de lo interesante que son todas las aportaciones que han hablado. Mencionan también que justo en la adolescencia es el momento del proceso de separación e individuación, cuando se interrumpe y parece que se queda ahí, justo en ese momento terminan siendo dependientes de la pareja o nunca logran la separación de sus padres justamente por el proceso de maternidad. En fin, no sé si quieran dar un breve, cada una un breve comentario que apunte a tratar de responder brevemente estas preguntas. Nadine. Gracias. Bueno, primero disfruté enormemente cada una de las presentaciones. Agradezco el interés realmente y creo que pone las preguntas, las reflexiones, ponen en el centro esta necesidad de como sociedad hacernos cargo, por un lado, de la educación integral en sexualidad, porque me parece, hay muchas cosas que me gustaría platicar con Ángeles y te voy a buscar, porque niñas de 13 años embarazadas, realmente es una disrupción enorme, lo vemos, lo que pasa digamos, en su futuro en todos los términos, pero muy interesante ver cómo se dan estas historias. Decirles, obviamente, el tema de tener políticas públicas para la atención de los niños, las niñas y las madres en los penales se necesita, o sea, es un tema de políticas públicas, es una cosa donde estas experiencias tendrían y tienen que ser llevadas, digamos, para lograr estos objetivos independientemente de lo difícil del entorno, ¿no? Y que nos cuestiona otras cosas que hemos cuestionado también desde el instituto, que es por qué muchas de esas mujeres están ahí, ¿no? Y cuánto está también vinculado a su papel de género y cómo podemos tener políticas que realmente disminuyan este castigo a cosas que a lo mejor tenían pocas posibilidades. Yo me tengo que ir porque tengo que viajar, pero agradezco muchísimo la oportunidad también de seguir trabajando con ustedes este tema de cuidados, ¿no? Porque por un lado está el tema de las políticas públicas, pero por otro lado está el tema también de lo individual, de lo conyugal, de las familias y cómo las políticas públicas pueden ayudar a estas transformaciones y este empoderamiento y este trabajo también que tiene una parte individual extremadamente importante que obviamente desde el AMPAC se ve desde otro lugar. Les agradezco muchísimo esta oportunidad y estamos a las órdenes en el instituto para seguir trabajando con ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo, Nadine. Muchas gracias y buen viaje. No sé quién más quisiera continuar. Graciela. Sí, me parece, de acuerdo con Nadine, como proyecto, ¿no? Metodológico, teórico y de prácticas también, cada una en su campo o interrelacionado los campos, de lo mucho que hay que trabajar en articulación, primero las políticas públicas. Me llamó lo de Vero mucho la atención. No sé si el programa es del Estado, no alcanza, porque sabemos que nada alcanza en esos contextos, pero bueno, esta ausencia del Estado
en un montón de cosas y hay que trabajar y trabajar y trabajar y exigir y todo lo que nosotras sabemos. Y en cuanto a Ángeles, acuerdo con Nadine, me parece fantástico el estudio, lo que el mito, nosotros tenemos investigaciones más o menos en la misma línea, y por ejemplo la negociación del preservativo, que aparte es un método de barrera, no solo anticonceptivo, y la negociación, dejarlo en manos de los varones, porque ahí se cuela por todos lados el mito del amor romántico, más allá que a los 13 años, si no empezamos con la ESI, o sea, la educación sexual integral tempranamente, esto va a seguir siendo el mismo problema, ¿sí? Sobre todo para los cuerpos feminizados o las mujeres. Me pareció interesantísimo, Ángeles, para intercambiar, inclusive en que esto es una problemática global y particularmente de países con estas desigualdades que tenemos en América Latina, porque en Argentina tenemos más o menos los mismos datos del uso del tiempo para las mujeres, ganamos mismos trabajos menos que los varones, por eso la especificidad de mi trabajo era sobre mujeres un poco más empoderadas, y aún así esas brechas en lo erótico, en lo laboral, en el uso del tiempo, en la crianza, siguen siendo por ahí no con los niveles interseccionales de pobreza. Y también las jóvenes, las del pañuelo verde son acá en la Argentina, les decimos, y los feminismos populares muestran mucho lo que Ángeles pone en número, hace hablar los números. Muchas gracias, Graciela. Ángeles. Quiero agradecer, también me encantó escucharlas y a mí me gustaría, bueno, lástima que se fue Nadine, ¿no? Pero proponerle que debe haber políticas públicas que, bueno, que consideren un amplio espectro en cuanto a los factores que intervienen en la vida de estas adolescentes. Habría que pensar bien todo esto. Pero para la psicoanalista y las psicólogas, yo tengo una inquietud y una pregunta. Creo que la maternidad tendríamos que soltar amarras mentales e imaginar maternidades no individualizadas. No lo sé, es una pregunta. No solo en cuanto al trabajo, no solo en cuanto al cuidado, sino es que uno de los pesos más fuertes para las mujeres en términos de la maternidad es toda la responsabilidad, no solo tareas físicas, ¿no? Ahora las madres son responsables del éxito futuro de los hijos, del cuerpo perfecto, en fin, una serie de fantasmas y de ideales, etcétera, que vamos cargando las mujeres en nuestras maternidades. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto podríamos imaginarnos una maternidad menos individualizada? Un poco en términos esto del apego, de la teoría del apego. Entonces, no sé, yo no lo sé. Yo sé que, por ejemplo, en Argentina, en México, se han desarrollado colectivas feministas en donde las redes de apoyo, claro, basado en el trabajo, pero también en los afectos, en el cuidado directo, no sé si desde muy pequeños, pero funcionaría, pero pienso que tendríamos también que pensar en cómo zafar esto, desarmar esta maternidad individualizada. Sí, definitivamente, o sea, yo, perdón, coincido, o sea, es que o sea, yo creo que eso es parte de mucho de lo que hay que trabajar, o sea, es que realmente necesitamos criar en tribu, ¿me explico? O sea, necesitamos unas de otras, necesitamos hacer un sistema tal cual, o sea, creo, de cuidado, o sea, no puede ser algo individual, es desgastante, o sea, es desgastante en muchos sentidos, o sea, física y emocionalmente, mentalmente, o sea,
es esta corresponsabilidad y además el saber que de verdad, o sea, digo, no pude proyectarles, pues bueno, fotos o así, o videos, me hubiera encantado, pero el poder ver cómo, simplemente en el penal es como muy claro en el sentido de que, pues tú llegas y está una mamá ya con su chamaco y otra allá y otra allá. Y parte de lo que buscamos es que ellas formen su propia comunidad y se sostengan unas a otras. Y cuando eso pasa, realmente empieza a haber una dinámica muy distinta, porque se van acompañando, ya no solo soy yo, ¿no? O sea, viendo la forma, sino que ya hay alguien que me dice, a ver, te lo detengo tantito, a ver, tú haz, báñate, ¿sabes? O sea, es una comunidad, pues sí, sensible a las necesidades, pues de los niños, pero también entre ellas mismas, y eso sostiene. O sea, eso te fortalece, pues para continuar. Pero eso dentro, pero también fuera. O sea, también fuera, nosotros también lo necesitamos. Digo, si yo no tengo mi comunidad, mi gente que me acompaña, mi familia, o sea, ¿cómo? ¿A qué hora estudio? ¿O a qué hora trabajo? ¿Y a qué hora me dedico a los niños? O sea, el tiempo no da, la vida no da, o sea, la mente no da. Necesitamos sostenernos un poco más. La estrategia individual es la estrategia patriarcal moderna, o sea, es el privado sentimentalizado, eso es lo que hay que romper, las lógicas que contienen este modelo. ¿Por qué un padre no puede ser de apego? ¿Quién dice que no puede ser de apego? Por supuesto. ¿Por qué la mamadera no daría lugar, que de hecho cuando las madres trabajan, por ahí se sacan leche por el valor de la leche materna? ¿Por qué el varón? ¿Por qué el varón? Esto lo dice Volnovich, ¿no? Cómo los varones nos debemos armar tener un hijo, generar un padre, paternidades de apego que no sean a la sombra de la maternidad. Yo no he visto que los varones críen en la cárcel. No. Y te voy a decir algo, un poco retomando esto de la función materna, Eric, o sea, de la pregunta, pues es eso, o sea, la función no tiene que ser, o sea, de la mujer, ¿no? O sea, la función materna puede ser de la mujer o del hombre. O sea, en realidad. O de la tribu. O de la tribu, o sea, no es exclusivo de, ¿no? De una cuestión de, o sea, un tema como de género, o sea, no tendría que ser de esa manera. Hay que degenerizar los cuidados. Ese Exacto. es el proyecto de políticas públicas. Degenerizarlos, porque todos, desde que nacemos, necesitamos cuidado. Al inicio los apegos, la mentalización, que no es una sola mente, es más reducido que muchas mentes, que serían por ahí mejores, en términos de distribución, ¿sí? Y degenerizar los cuidados es la gran utopía a caminar, digamos, en las políticas públicas, en las luchas feministas, en la epistemología hegemónica de construirla y poder poner algo de esto en tensión y en trabajo, que es un poco lo que hoy hemos mostrado cada una desde el espacio que trabaja, ¿no? Exacto, y la importancia de desligar la maternidad como el eje del proyecto ideal o del proyecto vital de la mujer, ¿no? Que creo que pues es lo que intentamos con este conversatorio y pues yo les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Me hubiera encantado poder seguir con esta discusión, desafortunadamente tenemos que terminar. Y bueno, antes de que se vayan, les voy a dar brevemente algunos anuncios. Primero, pues que estamos a punto de lanzar la convocatoria para un diplomado en psicoanálisis, género y violencia. Nos encantaría de entrada pues contar con su participación, sería fantástico, y pues invitar a la gente que nos está viendo a acercarse a la institución. También les voy a mostrar rápidamente, tenemos algunas actividades próximas. Está la contraparte de esto, que va a ser un conversatorio sobre paternidades que vamos a tener en junio con Gary Barker, Pepe Aguilar y Ricardo Velázquez. También la presentación del libro Psicoanálisis de los lapsus fundacionales de los feminismos del siglo XXI de Ana María Fernández, que estará con nosotros en agosto. Y en un proyecto que llamamos Cinefilia vamos a tener la presentación de la película Los días más oscuros de nosotras,
donde tendremos la participación de la directora Astrid Rondero y algunas otras personas en julio. Entonces esperamos que puedan acompañarnos y que sean proyectos de su interés. En fin, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Agradecemos todas las participaciones. Vamos a procurar hacerles llegar en la medida de lo posible las preguntas que hicieron. Si les interesa profundizar en lo que nos presentó Vero Alférez en nuestro canal de YouTube Difusión AMPAG, tenemos su participación en el Congreso de AMPAG, donde fue toda una mesa, entonces ahí pueden profundizar, hay mucha más información también. Y muchísimas gracias Graciela, Vero, Ángeles y pues también a Nadine por estar el día de hoy con nosotros. Un gusto. Muchísimas gracias. Un placer escuchar. Gracias a todas. Bye. Hasta luego. Adiós.